apreciado amigo y expresidente de El Salvador, Armando Calderón, señor vicepresidente y señor coordinador de este segundo Parlamento Iberoamericano de la Juventud, miembros del Parlamento, asambleístas, concejales, panelistas, periodistas distinguidos, invitados el día de hoy, señores de la prensa. Quiero agradecer a ustedes haber escogido esta ciudad para tratar asuntos de la trascendencia de los que se han discutido y se siguen discutiendo en este foro. Y espero que les hayamos otorgado lo mejor que tenemos, que es nuestro calor humano y nuestra hospitalidad. En estos días no será ajeno a ustedes el haber oído que los pueblos son pragmáticos, que las ideologías no interesan, que conceptos como libertad, democracia, no llegan al menos a la base electoral, que las grandes mayorías son lúdicas y que poco se involucran en estos temas. Desgraciadamente, puede que eso sea cierto, y de suyo lo es en algunas capas de la sociedad, pero no puede serlo en ustedes. No está bien que suceda en quien elige, pero sería terrible que suceda en quien busca ser elegido. Porque quien busca ser elegido tiene una misión: conducir el Estado local, provincial, nacional, hasta convertirlo en una herramienta de libertad y de progreso. Y entonces no puede ser ajeno precisamente a la libertad y al progreso, al estudio, al conocimiento, al sacrificio que implica la política bien entendida, que es el arte de hacer posible lo mejor para las comunidades, y especialmente para los sectores más pobres. Incluso un hombre de la categoría de Reinhard Marx, el arzobispo de Múnich, dice que no hay que hablarle a un pueblo hambriento de libertad y de democracia, porque con el estómago vacío eso no se entiende. Ustedes son jóvenes legisladores, regidores, y tienen la sana aspiración de conducir a sus comunidades a una mejoría. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que se sostenga que a ustedes no debe interesarles la libertad? Si la libertad es el eje de la vida. Sin libre albedrío no hay ser humano en la extensión verdadera de la palabra. Y las libertades son muchas, pero hay dos que son fundamentales: la libertad de expresión en todo su amplio sentido y la libertad de emprendimiento, la libertad de prosperar. Esa es la razón de ser de la vida de cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, en cualquier época, aunque ciertos episodios de la historia de la humanidad puedan desmerecer esa situación. ¿Cómo va a dejar de ser interesante para ustedes un concepto de democracia que no puede ser reducida a ganar con limpieza, pero simplemente a ganar una elección? Si la democracia bien entendida lo que es un comportamiento democrático que pasa por respetar la opinión ajena, aunque se decida desde el poder en contra de la misma. Eso es otra cosa, es un derecho al que gobierna, pero tiene que respetar el criterio ajeno. Y sobre todo, y ese sí no es un derecho sino un deber, se tiene que respetar la independencia de las funciones del Estado. Concepto que va más allá, va a donde lo llevó un día Mitterrand al decir que la verdadera democracia era el contrapeso y el contracontrol que se hacían entre sí
las funciones del Estado. ¿Cómo puede ser posible que se diga que la ideología no es importante? Pero si la ideología resulta ser una manera de pensar que después se vuelve una manera de actuar y que acaba produciendo un resultado que condena o libera, que empobrece o enriquece a los ciudadanos de un país. De manera que no se dejen impresionar por resultados o por conceptos ultra pragmáticos. El liderazgo no es ser secretario simplemente de lo que opina una asamblea, aunque esa asamblea sea la comunidad. El liderazgo es hacer lo necesario para que esa comunidad logre su finalidad de bienestar. Aunque al principio pueda no ser entendido, la razón acaba imponiéndose. Si no, no hay liderazgo. En materia de ideologías, las del momento no son más que dos. La una, un neocomunismo que puede llamarse socialismo del siglo XXI, y la otra, un liberalismo, no un capitalismo salvaje ni un neoliberalismo, un liberalismo que se traduce en una economía social de mercado. Lo primero es simple, no se puede negar qué es lo que es: autoritarismo, estatismo, dirigismo, aversión al mercado, gasto público incontrolado, lucha de clases, pobreza, más a la corta que a la larga, falta de oportunidades, muy especialmente para los jóvenes. Y lo segundo es respeto a la libertad, especialmente a la de expresión y a la de emprendimiento, es respeto a la democracia, como ya lo hemos dicho, respeto a la independencia de las funciones del Estado y la opinión ajena, es respeto a los derechos colectivos e individuales de la sociedad, especialmente al derecho de la propiedad y al derecho a la prosperidad. Y es también, sin duda, seguridad jurídica, confianza, inversión, producción, empleo, una integración hábilmente negociada y a la postre progreso en libertad. El neocomunismo y el socialismo del siglo XXI no son capaces de crear nada. Reparten lo que otros han creado. Hacen demagogia con el esfuerzo ajeno. Y a la postre, pobreza total. Y hay que desconfiar, porque la práctica nos demuestra que esa desconfianza debe ser cierta, en esos estados grandes que ofrecen dar de todo, porque a la vuelta de la esquina se convierten en estados opresores capaces de quitarle todo al pueblo que sufre ese tipo de tiranía física o espiritual. El liberalismo tiene otro desafío. No es el desafío de crear que crea y de producir que produce. Es el desafío de la equidad, de hacer que la riqueza se distribuya bien. Pero si no se es capaz de traducir eso en mensaje y luego en votos, los que pagan las consecuencias son los electores. El elector no votan, como creen ciertos políticos vanidosos, por el candidato. El elector vota por sí mismo. Ve en el candidato un vehículo, una herramienta para que le resuelva sus problemas, no los del candidato, los del elector. Hay veces se equivoca de persona y el remedio resulta peor que la enfermedad, pero nunca se equivoca de intención. Siempre quiere un cambio positivo.
Hay veces que coge mal la persona y se produce un cambio negativo. Eso es otra cosa. Pero la intención es la correcta y no hay que olvidarse de eso. El político no es más que un representante de quien lo elige y también de quien no lo elige. Por eso tiene que tener discurso y tiene que tener mensaje. La política integral no es votar por un candidato, es votar por un candidato que defiende ciertos conceptos que luego tiene que transformar en realidad. Ese es el tema. Y en política no hay milagros. En política hay cosas que se hacen bien, y cuando me refiero a la política incluyo obviamente la economía y no digamos lo social. Hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Y entre las que no funcionan están gastar mucho como Estado e invertir poco como Estado. El mandatario no ha sido elegido principal de una agencia de empleos casa adentro, sino un generador de empleo casa afuera. Y para eso hay que tener dinero suficiente, invertir mucho y gastar poco. El mandatario tiene que ser conservador en el endeudamiento. El endeudamiento es necesario, como la burocracia, no el exceso de endeudamiento. No el endeudamiento innecesario para obras faraónicas o para pagar gasto corriente. Alguien decía con razón que una de las principales causales de quiebra individual, colectiva, pública o privada es el buen crédito, mientras se tiene, porque después también se cae en la usura internacional. No es de las políticas que funcionan las que no saben una gran verdad. El matrimonio entre la empresa privada y el Estado es indisoluble de esa buena relación de que cada uno haga lo que tiene que hacer. Depende el éxito, no del gobierno, de la sociedad. Stiglitz decía con razón que no era tan ingenuo como para pretender que el mercado resuelva los problemas sociales, pero que tampoco era tonto como para pretender que el Estado resuelva los problemas económicos de la sociedad. De manera que a la empresa privada hay que darle su papel, y ese papel nace de una palabra que implica muchas cosas. La palabra es confianza. No hay confianza si no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica, no hay inversión. No hay inversión, no hay producción. No hay producción, no hay crecimiento. No hay crecimiento, no hay bienestar. Y no digamos empleo. El político mentiroso siempre ofrece trabajo. Nunca dice dónde. Nunca dice dónde. Y hay que preguntarle dónde. Y no hay sino 3 sitios donde trabajar. En el Estado, que generalmente tiene trabajadores en excesos. Ese ogro filantrópico del que tanto hablaba Octavio Paz después de haber sostenido lo contrario. Pero una vez hay que rectificar. Tarde no importa, mejor temprano. Hay que saber rectificar. Entonces quedan 2 fuentes, que en el fondo son una. La empresa privada, donde en negocios que crecen, porque ya están establecidos, o en negocios nuevos, si no están establecidos. Se puede hacer todas las leyes del mundo. Si no hay confianza, no sirven. Puede no haber ninguna ley. Si hay confianza, viene la inversión y todo lo bueno que trae la inversión. La desconfianza y la inseguridad jurídica no están atadas exclusivamente a los temas económicos. El respeto a la institución y a la institucionalidad de un país es fundamental. No se puede hacer, por ejemplo, lo que ahora se pretende hacer en este país, reformar una carta constitucional
disfrazando de enmiendas verdaderas reformas sin el concurso del pueblo ecuatoriano. Peor aún, cuando ese pueblo, con muchos otros, en una reforma constitucional, establece la condición de la intervención popular como consulta. Y no pueden los asambleístas o los diputados de un congreso cualquiera decir que representan al pueblo y que ese concurso del pueblo, esa opinión del pueblo, esa decisión del pueblo no es necesaria. Los asambleístas, los alcaldes, los presidentes representamos al pueblo en lo que el pueblo nos ha delegado la competencia, nos ha dado la competencia. No somos sustitutos del pueblo, no podemos reemplazar al pueblo en los derechos del pueblo, y menos en ese derecho porque el pueblo es el dueño de la democracia. Y la democracia, si el pueblo no puede decidir en democracia, si el pueblo no puede en consultas votar, si el pueblo no puede en consultas locales o nacionales decidir, entonces no hay democracia. Y por eso el desafío es enfrentar ese tipo de actitudes. No importa si hay éxito momentáneo o no, porque las grandes luchas y la lucha por la libertad y el progreso no tienen plazo, tienen meta, que es otra cosa muy distinta. Esto no es para principiantes que se cansan. Y si los gobiernos logran vencer sin convencer, se anotan un grave error. Incurren en una grave deuda que el pueblo les va a cobrar en democracia tarde o temprano. Y ojalá pacíficamente. Bienvenidos una vez más. Espero que ustedes inculquen siempre a las comunidades que representan y aspiran a representar algo sencillo. Los pueblos no necesitan pastores, las ovejas necesitan pastores. Los pueblos no necesitan mesías, necesitan faros y antorchas que alumbren el camino del bienestar. Y esos faros y esas antorchas son las grandes multitudes que nacen de la mezcla de liderazgos individuales y liderazgos colectivos. Eso sí, unidos, renovados, aguerridos, incansables y sobre todo curados de los errores de siempre, que son los que muchas veces no permiten el desarrollo de los pueblos. Que sigan teniendo una buena estadía en Guayaquil.